Buenas tardes, ¿me escuchan? Bárbaro. Bueno, bienvenidos, gracias por sumarse. Eh, Esta es la capacitación que habíamos comentado que íbamos a tener como primera instancia y por suerte estamos pudiendo realizarla previo al inicio de las actividades formalmente en los efectores. Así que para no demorar mucho tiempo, quiero hacerles una aclaración. Va a haber probablemente varias. Esta modalidad la vamos a sostener para las que puedan ser de este tipo. Y como ya vieron, estamos empezando con la capacitación práctica en el hospital de simulación. Así que les pido que tengan paciencia, que en la organización de eso iremos
tratando de que todos puedan acceder a la misma, acomodando los horarios. No se preocupen si el día que les llega agendado no pueden sumarse, avísenme y la vamos a ir cambiando, por eso yo les voy pidiendo confirmación. Es un trabajo que va a durar varias semanas, por lo cual va a haber tiempo para poder reacomodar horarios. Quiero presentarles ahora en, en este momento a alguien que la conocen, que es Damián Lerman, además de ser nuestro vicedecano, es infectólogo y él es el responsable de capacitarnos en este momento en uso de elementos de protección personal. Así que yo le agradezco personalmente que disponga de este tiempo para nosotros, porque es fundamental este tema en este contexto para nosotros poder acceder a esta charla. Creo que por lo que habíamos hablado con Damián inicialmente, la presentación va a ser inicialmente de una parte de él y después va a quedar abierta la discusión. La estamos grabando, les avisamos a algunos que preguntaron y les avisamos a ustedes, la estamos grabando, así que después va a quedar disponible para compartir. Estamos grabando todas las reuniones que hacemos por Meet, incluso se grabó el sorteo, se grabaron las reuniones informativas y todo. Así que creo que todas se van a grabar. Damián, si estás de acuerdo, te doy el lugar a vos y te escuchamos. Y te ven. ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien, fantástico. Bueno, gracias, Rodo. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes para todas y para todos. Vamos a compartir un momento de exposición mía que no van a ser más de 10 minutos. Y nuestra idea, como bien decía mi compañero, es que podamos hacer las preguntas que ustedes crean necesario y de ahí poder modelar la clase tal como ustedes quieran. Es decir, vamos a hacer lo que ustedes pretendan y eso en realidad lo va a hacer mucho más rico que yo les baje un PowerPoint o que les hable una hora seguida. Dos o tres cosas fundamentales les quiero decir para comenzar. La primera es que lo que yo les voy a hablar es justamente del uso de los elementos de protección personal, y antes de hablar de los elementos de protección personal, lo que les quiero decir es que en los lugares que ustedes vayan a trabajar, deben preguntar apenas llegan si todos los elementos están. Parece una pregunta tonta, pero es lo primero que quiero dejarles bien en claro. Nosotros queremos que ustedes estén en el lugar donde les toque estar, y cuando estén allí estén con todo lo que corresponda. Es decir, el personal que trabaje allí deberá tenerlo, porque si el personal que trabaja allí no lo tiene, menos lo van a tener ustedes cuando lleguen. Así que eso es fundamental. Llegar al lugar, ponerse en contacto más allá que nosotros le vamos a dar la venia y vamos a saber lo que está pasando, ponerse en contacto con alguna autoridad, preguntarle que esté todo en orden y allí arrancar a trabajar. El elemento de protección personal tiene, digamos, bastantes variables, porque dependiendo del lugar donde ustedes vayan, se van a encontrar con diferentes opciones para protegerse. No son ni mejores ni peores, pero son diferentes, por lo tanto, allí siempre hay que tener bastante ojo y estar bastante atento y bien informado de lo que hay para saber cómo usarlo. Les voy a dar un ejemplo muy esquemático. Nosotros en mi hospital, en el Eva Perón, tenemos un elemento de protección personal que lo bordaron algunas bordadoras que son parte de el municipio de Granero Baigorria, y lo hizo como nosotros le dijimos que lo hagan, y quizás no haya en ningún otro lugar el mismo EPP. Pero bueno, es nuestro, sirve y lo utilizamos de una determinada manera. Qué sé yo, en el Hospital Centenario se puede encontrar con mamelucos, no lo sé, cada lugar tiene su lógica, pero tiene que estar y tiene que estar bien explícito cómo utilizarlo. Para eso la base fundamental son dos o tres cositas que les quiero dejar bien en claro. Primero, las medidas más importantes para evitar que ustedes se contagien es el distanciamiento social, un distanciamiento social que ustedes tienen que tratar de tener con su compañero o compañera de trabajo y con los pacientes. El famoso 1,5 metros, en algunas bibliografías 2 metros, en otras 1 metro. Nosotros vamos a tomar 1,5 metros a la redonda, donde debemos tener distanciamiento social. Voy a hacer hincapié en una parte muy importante, que es el compartir lugares con compañeros o compañeras de trabajo. Siempre, mientras estén compartiendo lugar,
de la menor cantidad de gente posible y con la mayor distancia posible, no menos de 1,5 metros. Siempre que van a ver un paciente al cual ustedes no vayan a instrumentar, no vayan a tocar, no vayan a revisar, guardarán la distancia social. Entonces, lo primero que se nos pone en la cabeza es el distanciamiento social, que ustedes lo ven todos los días, pero que siempre lo remarco. Segundo, uso de protección. Lo que ocurre habitualmente, que no pasa en la vida en general, es que uno cuando está dentro del hospital, dentro del centro de salud donde toque estar, o de donde esté, deberá utilizar el barbijo. El barbijo que uno utiliza, recuerden, uno puede usar tapabocas en ciertos lugares señalizados para tal fin. Por ejemplo, en el pasillo central del hospital donde entra toda la gente, entra con tapabocas, que es el que trae la calle. Pero cuando uno va a estar en atención de pacientes, sean o no sospechosos de COVID, deberá utilizar barbijo. ¿Qué barbijo? El barbijo quirúrgico. Y ese barbijo quirúrgico tendrá que estar aprobado por la norma de refacción, y eso tendrá que estar supervisado por la gente del hospital o el lugar donde ustedes estén. Es decir, no pueden usar un barbijo de tres capas cualquiera que no esté aprobado. Deberemos estar seguros que lo que estamos utilizando es un barbijo tricapa aprobado para atender o estar cerca de pacientes. Segundo, la utilización de gafas o cubrecaras o cubrefacial, como ustedes lo quieran llamar, que también es importante, que también estamos exigiendo que lo utilicen siempre y cuando vayan a atender a pacientes. Es decir, uno va a atender pacientes con su barbijo quirúrgico y con su cubrefacial o con sus gafas o antiparras. Tercero, si uno va a atender a un paciente al cual va a ayudar a instrumentar a un compañero o compañera que esté trabajando en el lugar donde a ustedes les toca y van a estar cerca del paciente o la paciente, y es un paciente con sospecha de COVID, un paciente respiratorio, recordemos que ahora viene toda la época de pacientes respiratorios, tendrá que agregarle a su barbijo quirúrgico y su cubre facial, su delantal y la utilización de guantes de ser necesario. Es decir, repasamos las dos cosas que más me interesan y después ustedes hacen todas las preguntas que quieran con respecto a esto. Siempre tener en cuenta el distanciamiento social, siempre tener en cuenta el 1,5 metros, siempre tener en cuenta cubrir boca y nariz con el barbijo quirúrgico aprobado, siempre tener en cuenta la utilización de antiparras o gafas en el caso de no tener algo que nos cubra el rostro, y utilizar el camisolín y los guantes en caso de que uno vaya a estar revisando o ayudando a algún médico o médica, colega de ustedes, cuando existe un sospechoso de COVID respiratorio. Recuerden que es muy importante que ustedes, se graben en la cabeza el correcta higiene de manos, utilizando los 5 tiempos de la higiene de manos, tomándose el tiempo que sea necesario, entre procedimiento y procedimiento, después de tocar zonas que no están correctamente decontaminadas, siempre utilizar el alcohol en gel o utilizar agua con jabón. Es decir, chicos y chicas, que si uno tuviese que resumir, digamos, cómo utilizamos un elemento de protección personal, lo haríamos de esta manera, y después vamos a abrir un poco la discusión. Lo haríamos de esta manera: el distanciamiento social, cubrir las mucosas de la boca y de la nariz con el barbijo quirúrgico, utilizar protector facial y o ocular, y el camisolín y los guantes en casos de estar sobre un paciente sospechoso de COVID, con sintomatología respiratoria, por supuesto, mientras dure, digamos, la pandemia. Después de todo eso, hay una innumerable cantidad de variables que podemos charlar ahora, pero eso es lo fundamental. Y recuerden llegar al lugar donde vayan a laburar y preguntar si están o no están recibiendo y utilizando todas las medidas o todos los elementos de protección personal que se deben utilizar. ¿De acuerdo? Después hay muchas otras cuestiones que las podemos charlar, las podemos hablar, que son inherentes también a lo que nos está pasando actualmente, que es una etapa donde, si bien hay una pandemia, nosotros no tenemos, por ejemplo, en mi hospital, que es un hospital COVID, no tenemos casos de coronavirus. Si podemos charlar y pensar varias estrategias y charlar y pensar sobre algunas dudas que se pueden generar al respecto. Pero lo que puede pasar es que en el medio de no hay nada, empiece a crecer el número y entonces comiencen a aparecer las dudas. Por eso los invito a que
podamos sacarnos todas las dudas que quieran en el tiempo que crean ustedes necesarios, ahora por este medio, y por supuesto que si ustedes están trabajando en algún lugar y tienen alguna duda en ese momento, que se comuniquen con nosotros, lo pueden hacer con Rodolfo, lo pueden hacer directamente conmigo, me mandan un WhatsApp, no hay ningún problema, pero que no cometan ningún error por desconocimiento. Preferimos que nos llamen 20.000 veces y que estén seguros de lo que van a hacer, ¿sí? Así que bueno, yo abro un poco la discusión acá, en realidad el intercambio de ideas sobre lo que ustedes quieran. Gracias, Damián. Yo, si les parece, para ser ordenado, les propongo que vayan poniendo en el chat quién quiere hablar y por orden de- yo les voy dando la palabra para que sea ordenado y no nos superpongamos al momento de hablar. En el mientras tanto, yo te voy haciendo alguna pregunta de inicio como para que a mí me genera duda, por ejemplo, respecto, como vos decías, de estas situaciones diferentes con paciente o sin paciente. Hay algunas modalidades de triage en las cuales el abordaje es a través de un vidrio, como es en el caso de Baigorria, justamente, en el cual hay una situación, digamos, que ya tenemos como una barrera inicial. En ese contexto, ¿qué medidas tendríamos que tener para hacer el triage en ese contexto, más allá del distanciamiento que tenemos que respetar ahí, allí adentro? Bien, Rodo, bárbaro, muy buena pregunta. Mira, si vos tenés un vidrio de por medio, te asegurás que las gotitas de flush de la persona que está del otro lado no te lleguen. Entonces eso es mucho más cómodo y bastante seguro para poder hacer un triage. No obstante, siempre recuerden que dentro de los lugares donde se hace el triage, no, por lo general, no hay una sola persona, por lo general son dos. Entonces, la medida de distanciamiento, lo más importante va a ser tener una buena medida de distanciamiento con el compañero o la compañera que nos toca compartir el triage, ¿de acuerdo? Y la utilización, en ese caso, por supuesto, del barbijo quirúrgico. Siempre lo digo porque estamos dentro del ámbito hospitalario, ¿de acuerdo? Y estamos frente a potencialmente COVID, aunque no hayamos tenido caso. Entonces digo, en el caso del levaperón es más sencillo, hay un vidrio de por medio, entra el paciente y quien hace el triage, quien se tiene que cuidar nos tenemos que cuidar entre los compañeros que trabajamos allí. El alcohol en gel cerquita y el barbijo quirúrgico puesto. ¿Cuánto dura el barbijo quirúrgico? Que eso es algo que me preguntan siempre. La bibliografía es variable, pero nosotros decimos como máximo 4 horas o hasta que se humedezca. Después ese barbijo debe ser desechado. No puede ser quitado por ningún motivo ni guardado en el bolsillo del ambo, porque en ese caso hay que tirarlo, ¿de acuerdo? Uno lo usa y cuando lo termina de usar lo debe desechar, o si es un lugar donde hay mucha circulación de compañeros y compañeras y de pacientes, lo deberá mantener puesto hasta que pase cualquiera de estas dos situaciones, que se cumplan máximo 4 horas o que se humedezca. En el caso de las gafas, cuando uno se las coloca y se las coloca y se las saca, se las coloca y se las saca, ¿eso es correcto? ¿O de la misma manera que con el barbijo hay que dejarlas colocadas hasta que uno termina de trabajar? Bien, eso está bueno también. Por lo general, lo que nosotros tratamos de hacer es lo siguiente. A ver, nosotros, voy a dar un ejemplo muy, muy claro. Nosotros utilizamos barbijo quirúrgico y cobertor facial para atender pacientes que no son sospechosos de COVID. Vamos a suponer ese caso, ¿no? Entonces vamos al consultorio y atendemos pacientes que no son sospechosos de COVID, no están en la guardia, son derivados a un lugar no COVID. Allí nosotros tenemos el barbijo quirúrgico y nos cubrimos con el cubrecara. Lo utilizamos con algunos pacientes y después lo que hacemos es decontaminarlo con una solución de alcohol al 70. Lo rociamos y le pasamos un trapo que está destinado para tal fin. Ahora, si uno está en una zona COVID, va a utilizar el barbijo quirúrgico y el cobertor facial. Y el cobertor facial, una vez que termina de ver el paciente en el consultorio que vino a la guardia, lo mejor es retirarlo, limpiarlo, que es muy fácil, ya les digo, tirando un poco de solución de alcohol al 70 en el trapito amarillo, limpiarlo y una vez que lo limpio ya está listo para utilizarse de vuelta. Lo correcto es echar alcohol en el trapito y limpiar con el trapito el cubrecara, ¿no? El cubrecara, exactamente. Sí, 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 sí. Si uno tiene gafas es distinto porque si uno tiene gafas deberá ver el paciente, quitarse las gafas,
dejarlas en una solución preparada para decontaminarla para tal fin, que muchas veces tiene hipoclorito diluido, y utilizará para ver otro paciente otras gafas hasta luego retire esas gafas y ya estén listas para usar. Bien, Damián, te perdí de la pantalla. Damián, ¿me escuchás? Ahora sí, ahora te escucho. ¿Me escuchás? Ahí está. Sí, sí, Bien, sí. bárbaro, genial. ¿Se escuchó lo de las gafas al final? No sé si se terminó escuchando. Sí, se escuchó, se escuchó. Bien, bárbaro. Creo que sí. Con respecto, a ver si alguien quiere hacer una pregunta, así no sigo haciendo preguntas yo solo. Belén pregunta algunos consejos prácticos para que la entrada y salida de nuestras casas sea lo más segura posible luego de volver al hospital. Bien, bárbaro. ¿Qué hacemos cuando venimos del hospital y llegamos a nuestro domicilio? Bueno, bárbaro. Eso es una pregunta que tiene varias respuestas, pero yo generalmente lo hago de esta manera. Yo creo que lo fundamental que podemos hacer nosotros es, primero y principal, la ropa que utilizamos en el hospital siempre debe ser utilizada solo en el hospital. A ver, si uno llega al hospital, deberá llegar con ropa de calle, ponerse el ambo allí adentro, en un lugar que tiene que tener destinado para tal fin, y luego, antes de salir del hospital, deberá quitarse el ambo y salir con la ropa de calle tal cual llegó. ¿De acuerdo? Eso es lo que debería pasar. El ambo que uno se saque lo tiene que lavar, por supuesto, antes. En realidad lo que uno hace es juntar uno o dos ambos y lo lava el día, para no estar lavándolo todos los días si no quiere poner lavarropa. Pero uno debería llegar a la casa con la bolsa cerrada y una vez que ponga la ropa a lavar, debería poner el ambo y lavarlo y volver a utilizarlo luego. Eso es lo ideal, digamos, lo ideal que se debería hacer. No es tan difícil y es de fácil cumplimiento. Con respecto al calzado, habitualmente le decimos que si usan, obviamente, el mismo calzado que utilizan para trabajar es el mismo que llegan a su casa, siempre les decimos que tengan en la puerta de su casa un trapo que puede estar embebido con lavandina y allí pisar ese trapo con lavandina, luego sacarse los calzados y entrar a su casa tranquilamente. Belén, ¿querés hacer alguna otra pregunta al respecto? ¿Ampliar alguna cuestión? Quiero agregar, Damián, que muchos de los hospitales con los que en todos en realidad, con los que van a hacer la práctica, hemos hablado y todos están pidiendo justamente que tengan en cuenta eso, de llegar con ropa de calle, ponerse el ambo ahí y cuando salgan, salir con el ambo dentro de una bolsa también. Así que, y tienen la mayoría lugares muy adecuados para que puedan cambiarse y sacarse y quitarse el ambo. Así que, Genial, genial. bien, ¿alguna otra pregunta de algún compañero o una compañera que quiera hacer? Todo lo que estabas contando apunta a mostrar que si nosotros conservamos una medida de bioseguridad y tomamos una conducta adecuada, podemos sostener esta condición de no tener casos positivos, seguir con una curva plana y todo. Imaginémonos que esto, digamos, desgraciadamente se vuelve a convertir en una curva ascendente con más o menos velocidad y empezamos a tener más casos positivos. Deberíamos tener, o podría pasarnos de estar ante un paciente sospechoso de COVID, aunque no quisiéramos, y porque los protocolos de todos los medicatos va a estar orientados a atender pacientes no sospechosos, en áreas no sospechosas, incluso ya descartadas. Pero bueno, para saber un poco cómo es el manejo del el elemento de protección personal con un paciente sospechoso. ¿En qué consiste? ¿Qué tiene? Y ¿cuáles son las recomendaciones más importantes de eso? Y si hay uno solo. Bien, como les decía, muchas veces puede variar el elemento de protección personal dependiendo del hospital. Nosotros, por ejemplo, utilizamos, lo que no hay que dejar de utilizar es lo básico. Lo básico es el barbijo quirúrgico, el protector facial o las gafas, el camisolín y los guantes. Eso es lo básico para atender a un paciente con sospecha de COVID. Sin eso, no se atiende a un paciente con sospecha de COVID. ¿De acuerdo? No puede faltar. Son 4 pilares fundamentales para poder atenderlo. Uno podría hasta
podría pensar en prescindir de los guantes porque el lavado con alcohol en gel, digamos, sería suficiente. Pero los guantes siempre están. Entonces digo, guantes, camisolín, cubrecara y barbijo quirúrgico. Eso sí o sí tiene que haber. La única diferencia que puede haber, si uno instrumenta, no va a pasar, pero si uno tiene que tomar un hisopado a un paciente sospechoso de COVID, donde deberá utilizar un barbijo N95 que es de utilización personal y de cuidado personal. Pero lo demás debe ser siempre así, Rodo. Ujú. Si no está eso, no podemos trabajar. Bien. ¿Qué consideramos instrumentación a un paciente con sospecha de COVID? Vos dijiste el hisopado. ¿Hay alguna otra práctica que tengamos que considerar que es instrumentarlo? Y sobre todo si tiene un paciente chocado y entra en shock room, digamos, y ahí entonces estamos en contacto con las secreciones porque lo están intubando y nosotros estamos ayudando, digamos, hemos tenido un contacto muy cercano con el paciente y su vía aérea. Ese sería, eso sería importante tener barbijo N95, porque de otra manera corremos riesgo. Es la aerosolización, digamos, lo que genera el contagio principalmente y sobre los somites. La aerosolización sobre los somites es lo que tendría que evitarse. Y claro, básicamente dos cuestiones, ¿no? Exponernos a los aerosoles, por supuesto, a las gotas de flush, y también no tocar los objetos inanimados que tienen el virus sobre ellos, que vienen de las gotas de flush, pero que están en objetos inanimados, y una vez que uno los toca, llevárselo a la mucosa bucal o nasal o ocular, digamos, ¿no? Esas son las dos maneras en las cuales uno se puede contagiar y las cuales hay que cuidar, por eso, protegerse la vía aérea y buena higiene de manos. Alguna otra pregunta de los chicos, las chicas que quieran hacer? Eh, con respecto a la higiene, yo te sigo haciendo preguntas yo, aprovecho que están calladitos estos. Eh, la higiene del espacio donde trabajamos, ¿tiene que ser con algún elemento en particular? ¿Y con qué frecuencia hay que hacerla? Bien, la higiene del trabajo, de la higiene de donde nosotros trabajamos, del lugar donde nos toca laburar, digamos, se hace dependiendo del lugar donde estemos atendiendo. A ver, nosotros decimos, si uno está en un centro de salud y atiende pacientes uno detrás de otro, el tiempo de higiene se acorta y hay que hacerlo muy bien. Para eso tenemos que tener en cuenta que los pacientes tienen que tocar la menor cantidad de objetos inanimados posibles y los que toquen deberán ser limpiados y decontaminados, por ejemplo, con un rociador con alcohol al 70%. De vuelta, rociar el trapo y pasar por arriba de la mesa, por arriba de la silla, y si fuese necesario y se acostó en la camilla o tuvo contacto con la camilla, por arriba de la camilla. Después de eso uno se queda mucho más tranquilo que el lugar donde uno está trabajando está por lo menos mínimamente contaminado. Después, dependiendo de cada institución, si hay muchos pacientes uno detrás de otro, cada 3 o 4 pacientes se hará una limpieza más profunda de parte de la gente que está destinada para tal fin en cada hospital o institución, ¿no? Hay varias igual preguntas, Rodo, que aparecen. Ah, perdón, ahí está. Voy con la de, como voy admitiendo gente, no se me mueve el chat, perdonen. Había quedado la de Laucrack. Eso. Acá pregunta, Alfredo Salaverría pregunta, cuando te referís a las gafas, ¿es a las personales? Y si no es Sí. así, ¿cómo deberíamos hacer los que usamos anteojos? Bueno, bárbaro, usar un cobertor, ahí deberían usar un cobertor facial, un cubrecara. Sí. No les va a quedar otra opción porque no van a poder usar gafas arriba de los anteojos, o si lo usan va a ser muy incómodo. Janina Corbalán pregunta si es necesario que sea agua caliente. Agua caliente, no, me imagino que debe ser para limpiar. El espacio de trabajo. No es necesario. No es necesario que esté con la dilución de hipoclorito de sodio que corresponde o con alcohol al 70% también Bien. diluido como corresponde. También puede ser referido a la ropa, porque muchos preguntan si el lavado de los ambos, por ejemplo, tiene que ser con agua caliente. Nosotros vimos, y por ejemplo en el hospital, que el hecho de lavar la ropa con el agua por arriba de 60 grados, no mucho más porque si va a arruinar la ropa, tiene un efecto beneficioso para poder ser decontaminada. Sin embargo, decimos que lo fundamental
previo a eso es que la ropa que utilizan en el lugar de trabajo la pongan en una bolsa bien cerrada y la laven. Primero, en un lavarropa, o a mano, como fuese. Después, si la temperatura la pueden graduar y tiene una temperatura por arriba de 60 grados, siempre es beneficioso. Bien. Acá otra compañera pregunta si el uso del barbijo N95, cuando por ejemplo estamos acompañando a una intubación y vayamos a tener que aspirar secreciones, es necesario. En general creo que hay muchas dudas respecto al uso del N95 en general, ¿no? Sí, 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 no, eso es necesario. Es decir, instrumentación de vías aéreas, toma de muestra de vías aéreas como el hisopado, es necesario el N95. Sí, está prescrito solo para eso. Es un barbijo de uso personal que nosotros tenemos reglamentado utilizarlo como máximo 21 días eh, y siempre que esté correctamente protegido cuando lo guardamos, no dentro de una bolsa de papel madera y en un lugar donde no haya mucha humedad. Si el barbijo Ujú. se rompe, se salpica o algo, debe ser cambiado, pero si no puede ser guardado con esa normativa. Algunos lo miden en horas de uso a la Sí, duración del barbijo. sí, sí, es verdad, porque algunos lo ponen por arriba de 8 horas y por debajo de 8 horas la cantidad de días. Lo que pasa es que cuando nosotros largamos yo te hablo del EVA Perón, Sí. porque así va a ser en cada lugar en particular. Cuando uno larga una normativa, la larga en un general, digamos, porque cuando uno empieza a hablar, che, bueno, yo lo usé 7 horas, bueno, entonces lo voy a tener 30 días, no, yo lo usé 8, entonces lo tengo que tener 20. Bueno, tratamos de buscar el tiempo mínimo, digamos, que lo podría tener antes de desecharlo, porque hay poco barbijo en el 95, y nosotros lo tenemos reglamentado en 21 días. Hay lugares que lo usan 15 días, digamos, sin necesidad de tener en cuenta las horas, ¿eh? Lo mínimo indispensable estamos hablando. ¿Tá? Pero eso es cuando uno está en el lugar, hay que ir, nosotros tenemos el comité de crisis y tenemos en nuestro comité de crisis hecho los diferentes protocolos, y allí en cada lugar debe haber un protocolo hecho por el comité de crisis, y ese es el que hay que seguir. ¿De acuerdo? Bárbaro. Mayra Coria pregunta si es necesario usar el tapabocas al llegar a casa si vivimos con gente. Creo que esto es una cuestión también importante, que hasta dónde, digamos, en la casa tenemos que usar las medidas de protección personal. Bien, el uso de tapabocas está reglamentado cuando uno, ahora, hoy en la Municipalidad de Rosario, si hablamos del ámbito de Rosario, cuando uno pisa la calle ya tiene que utilizar tapabocas, no dentro del domicilio, excepto que tenga indicación por algún motivo, pero no es necesario si uno no tiene una indicación. Uno pisa la calle, ya lo debería utilizar para circular en todo momento, hasta llegar al trabajo, obviamente, para nosotros hasta llegar al trabajo y tener que cambiarlo por un barbijo quirúrgico si vamos a atender pacientes. Bárbaro. David Bejarano, vos querías hacer una pregunta. Si querés activar tu audio, te escuchamos. Sí, ¿cómo estás, Damián? Buenas tardes. Hola David, ¿cómo andás? Bien, te quiero hacer una consulta. Si bien hasta el momento estuvimos viendo las medidas básicas de PP para el laburo, nosotros en cada efector vamos a tener algún tipo de explicación de cómo va a ser el circuito en cada lugar, porque si bien es relativamente fácil entender las medidas de seguridad, tiene su complejidad el uso, el descarte y demás. Claro, por supuesto, obvio. Sí, por supuesto. Debería, en cada lugar tiene que estar instituido el comité. Y el comité, por nosotros, por ejemplo, educamos a domicilio, educamos a la gente en general y educamos a domicilio también, digamos. Tu pregunta está buena. Yo creo que sí. Por eso yo les decía, uno cuando llega tiene que preguntar a la gente que labura así si están todos los elementos y, por supuesto, como vos bien decís ahora también, preguntar sobre la logística de todo esto, ¿no? ¿Dónde se obtienen, cómo se están y cómo me lo pongo y cómo me lo saco? Por supuesto, sí, sí, eso debería estar. Esto va de la mano con una pregunta que hace Fer Zavala, más Zavale, más abajo, que es en el caso de que no estén los EP, ¿qué tenemos que hacer? Lo que nosotros les fuimos diciendo desde el inicio es que justamente hemos tardado mucho tiempo en que las plazas para ustedes estén, porque una de las condiciones que nosotros tratamos de garantizar es que los hospitales tengan los EPP para brindarles en la actividad que estén haciendo. Si ustedes están ahí, tienen que atender a un paciente y no tienen los EPP, se niegan a atenderlo. De hecho, no debería pasar porque ya antes que eso nosotros hablamos y ustedes tienen que hablar con el referente de cada hospital, que nosotros les pasamos el nombre, que les indique lo que decía Damián recién, dónde están los EPP, cuál es el modo de acceder a ellos, cómo tienen el circuito armado de suministro de los mismos, dónde están guardados, y ustedes, si no están, me avisan, nos avisan a nosotros por correo electrónico, nos llaman como ya saben, y pueden tranquilamente nosotros
tenemos que volver a hablar porque una de las condiciones que hemos puesto es que estén garantizados los elementos de protección personal. Por eso en las plazas en algunos lugares ha sido menor, en otros lugares es más, pero con menos carga horaria. Entonces todas esas situaciones están condicionadas por esto de los EPP, básicamente, más allá de el espacio físico y un montón de otras cuestiones que hacen a la bioseguridad en este momento. Sabina Quiroga pregunta si es cierto que puedes dejar la ropa de calle al sol cuando volvemos a casa por si en esa salida se hubiera contaminado. Hasta por lo menos juntar varias prendas para lavar. Un poco lo que decía Damián de juntar ambos antes de lavarlos. Sí, y esto de la prenda de la salida, esto es interesante lo que dice Sabina. ¿Qué hacemos yo lo entiendo así, Sabina, si no vos después ponés lo que quisiste decir. ¿Qué hacemos con la ropa que no utilizamos para trabajar, pero que sí utilizamos para circular en la calle? Nosotros estamos en este momento asignados como transmisión por conglomerados, digamos, y el virus supuestamente estaba circulando. En este momento no tenemos casos ni en la provincia de Santa Fe ni en la ciudad de Rosario. Pero ¿qué es lo que decimos? Si nosotros salimos a trabajar con una ropa, yo diría el máximo posible. Esa ropa que sacamos de calle, que la llevamos para ir en el colectivo, que llegamos al hospital, volvemos del hospital con esa ropa, porque dejamos el ambo ya dentro de una bolsa, también la dejaría para lavar. Es decir, nosotros por día tenemos que tener una ropa para la calle y un ambo dispuestos para después ser dejados dentro de una bolsa y para que la podamos lavar. Bárbaro. Hay una pregunta relacionada a lo que hablabas del barbijo N95, si arriba va un barbijo quirúrgico. Bien, eso es algo que se está diciendo y bastante. Nosotros somos bastante cuidadosos con eso, porque en ese caso los elementos de protección personal no nos sobran. Entonces, lo ideal sería utilizar un barbijo N95. Eso es lo ideal. ¿Qué te permite el barbijo quirúrgico? Evitar la contaminación del barbijo N95. Si en el caso que lo hagan, y en el caso que se haga, digamos, dentro de la institución donde estén, charlenlo muy bien con la gente del comité, porque quizás pudiesen utilizar un tapabocas arriba del barbijo N95 y no utilizar un barbijo quirúrgico, porque en verdad no es que va a filtrar menos la partícula, es para evitar justamente la contaminación del barbijo N95. Es un tema bastante controvertido, cualquier cosa de las que hagan va a estar bien, pero charlenlo con el comité. Bien. Paloma nos preguntaba si hay que ir con ropa de civil y ponerse el ambo en el hospital. Si conviene, sí, decíamos que sí. Sí, Facundo Duarte pregunta a un paciente con SEA de mama en tratamiento con rayos que ya terminó las quimio. ¿Tiene menos riesgo? Particularmente comparto departamento con un familiar así y quiero quedarme tranquilo de no exponerla a un riesgo mayor. Bien, los pacientes o las pacientes que tengan alguna patología que los pueda inmunodeprimir, por supuesto que siempre están más en riesgo, sea cual fuere la patología que los inmunodeprima. Por eso hay que tratar de tener mucho cuidado con las medidas de bioseguridad, cumplir al pie de la letra las medidas de bioseguridad para poder llegar al domicilio con mucha mayor tranquilidad. Pero cualquier paciente que tenga alguna patología que le inmunodeprima, o que el inmunodeprima en curso, o que haya tenido tratamiento con radioterapia, quimioterapia y un cáncer de base, tiene más chances de enfermarse más seriamente que una persona que no lo ha tenido. Eso no hay duda. Así que el cuidado se tiene que extremar, digamos, una vez que salimos y entramos de vuelta al domicilio. Bien. Hay una pregunta interesante ahí que es sobre, que creo que está bastante en discusión también, sobre la higienización del barbijo N95, además de guardarlo en una bolsa de papel. Una higienización, por lo que pregunta Lucio, hace referencia a una higienización, entiendo, habitual, pero también está lo de la reesterilización del barbijo N95, quizás hace referencia a eso. Bueno, para una cosa y para la otra le contesto. Para higienizar de alguna manera en particular, no. Es el correcto uso y el correcto guardado, cumpliendo con las normativas de bioseguridad y por el tiempo preestablecido por el comité. Por el tema de la reesterilización de los barbijos, se estaba haciendo en algunos lugares donde el COVID azotó y mucho, porque no había más barbijo en el 95, esto nos puede pasar a nosotros, no lo sabemos. Hay muchos trabajos a favor y muchos trabajos que no están a favor de la reesterilización. Yo creo que en el momento que, si existe ese momento, ojalá que no, que tengamos menor cantidad de barbijo en el 95, nos lo replantearemos. Pero hay trabajos
hay paper a favor y hay paper en contra. Así que no, hay de todo. Bien, bárbaro. A ver, ¿alguna otra pregunta que haya surgido? Creo que yo leí todas. Si me salté alguna, me la repiten o me avisan. No sé, Damián, si se te ocurre algo más para agregar. No, es lo que decías un poco vos, Rodo, hoy. Nosotros tenemos que transmitirle a los chicos que se ha hablado con todos los lugares para que ustedes cuenten con todas las medidas de bioseguridad, pero que esto, como es tan versátil y tan dinámico, la pandemia, y dependiendo de lo que vaya a pasar de acá en adelante, puede ser que las condiciones no se cumplan en algún momento. Y ese es el momento en el que ustedes no tienen que estar, digamos. O se cumplen las condiciones de mínima para poder estar en contacto con los pacientes y las pacientes sospechosas, o de otra manera no se tiene que estar. Eso queremos que quede bien en claro. Digo, sobre todo por la versatilidad de la pandemia y porque los recursos para elementos de protección personal son finitos. No es que nos sobra, no es que no es que nos está sobrando, digamos, y todavía no empezó. Eso es, ¿de acuerdo? Bárbaro. Hay algunas cuestiones que ahí puse mi cámara para que me vean porque hasta ahora estaba sin cámara. Y eso me parece fundamental, lo que estábamos remarcando recién. Incluso es necesario también que seamos muy cuidadosos en las medidas de bioseguridad para colaborar en esto, tanto en lo que es el aislamiento social, disminuir la circulación. Nosotros estamos tratando de trabajar con los efectores de una manera de poder colaborar también, porque entendemos que ha sido muy difícil poder sumar gente a los espacios, pero va a depender mucho de que tengamos un contacto fluido para estar todo el tiempo trabajando sobre la realidad de lo que es. Incluso, bueno, voy con esta pregunta que hacen ahora, si en la sala de médico, por ejemplo, el barbijo es necesario o no. Dentro de los hospitales uno también circula con cubrebocas, también, ¿no es cierto? Por supuesto, dentro de la sala de médicos, lo ideal siempre es tener el cubreboca, el tapaboca y mantener la medida de distanciamiento social. Eso no hay dudas, es decir, nadie está en una sala de médicos y hay 3 médicos y está sin cubrebocas. Puede pasar que uno esté continuamente atendiendo pacientes y tenga barbijo quirúrgico puesto, que es lo mismo, pero si no hubiese pacientes, o si hay médicos que están más ociosos porque se están turnando para trabajar, deberá tener el cubrebocas puesto hasta que salga a tener un paciente donde deberá ponerse barbijo quirúrgico. Una situación hipotética es que yo esté solo en la sala de médicos, por ejemplo. Yo me retiro el cubrebocas, pero digamos, las gotas se aerosolizan sobre el espacio donde yo trabajo y justamente es una de las cuestiones que hay que evitar. No sé si estoy equivocado en esto. Por supuesto, porque en verdad el cubrebocas lo que más cubre es lo que nosotros podemos hacer, no nos cubre lo que viene de afuera potencial. O sea que el cubrebocas trata de evitar justamente lo que vos decís, que se aerosolicen gotas de flujo y que caigan en la superficie inundada. El cubrebocas lo usamos para proteger al otro, en realidad más que para protegernos nosotros. Bárbaro. Fernando nos pregunta respecto del uso de las Crocs que son abiertas, que es tan común, si es más conveniente usar el calzado cerrado. Siempre, olvidémonos del COVID, o pongámoslo también a la misma altura, siempre es mejor usar calzado cerrado. Siempre. Es lógico, es una cuestión higiénica. Nosotros los infectólogos venimos molestando siempre a todos nuestros compañeros y compañeras de las demás especialidades y no nos dan ni 5 de pelota. Bueno, ahora es momento de empezar a marcar algunas cuestiones que antes no lo entendían con el COVID. Pero siempre es mucho más higiénico un calzado cerrado que un calzado abierto, porque la cantidad de patógenos es innumerable, no solamente el COVID. Hay unas zapatillas Crocs que son cerradas incluso ahora. No las conozco, el mismo material, digamos. No, hay de gamuza y son como si fueran zapatos. Yo tengo puestas una justo ahora, las uso para estar en entrecasa, porque, son comodísimas, así que si quieren pueden probarlas. Son tan cómodas como las Crocs, pero son cubiertas, son cerradas, como las Crocs de goma. Y con respecto a la cofia, que ahí nos pregunta Carolina Godoy. Bien, la cofia está menos reglada para usar, menos reglada. Por la mayoría de los lugares donde uno lee y donde lee el elemento de protección personal, la cofia no está.
Digamos, no es un elemento de los más tenidos en cuenta para utilizar. Pero evidentemente si se usa y si está en ese lugar reglado, se tiene que usar, se utiliza. Pero vuelvo a repetir, si uno agarra las normativas, en muchas no aparece la cofia. Bárbaro. Con respecto al uso yo decía fomites hoy en general, pero hay algunas cuestiones que uno está más acostumbrado a tenerla como herramienta de trabajo y no se da cuenta que puede ser un elemento de transmisión. Las lapiceras, las carpetas, las tablillas, las historias clínicas. Con respecto al manejo de eso dentro de la guardia y de la sala, ¿alguna recomendación, sugerencia? Bien, como es tan difícil tener en cuenta cada situación en particular y cada cuestión en particular, porque tiene lavado de manos. A ver, uno va a hacer una historia clínica. Fantástico, se lleva todo el papel y la lapicera que quiere. Utiliza el lapicero, utiliza el papel, escribe todo lo que tiene que escribir y después utiliza el alcohol en gel. Y listo. Bárbaro, bárbaro. Cuando vamos a atender a un paciente, ¿es necesario llevar todo eso o podemos dejarlo aparte y después ir a buscarlo? ¿Qué es recomendable? Cuando uno va a tener un paciente, digamos, uno puede hacer, esto te da libertad para hacer lo que vos creas que es conveniente. Siempre lo que hay que hacer es restringir al máximo posible el movimiento de objetos inanimados, digamos, por supuesto. Eso es lógico. Pero en algún momento lo tendremos que utilizar y entonces al utilizarlo debemos tener en cuenta el correcto aseo de las manos. Pero vuelvo a repetir, esto no solamente es, hay que ser muy cuidadosos y muy cautos, y esto uno lo tiene que ya terminar aprendiendo para el resto del tiempo, de no movilizar tanto los objetos inanimados, lo menos posible. Bien. Yo recuerdo que en la epidemia de gripe A del 2009, después de esa epidemia nos quedó como aprendizaje, creo, global dentro de la comunidad, el hecho del lavado de manos. En ese momento se hizo como mucho hincapié. Yo creo que ahora también estamos haciendo mucho hincapié en algunas medidas que antes no le dábamos tanta importancia, más allá del lavado de manos, y creo que esto nos está despertando cierta mirada crítica al respecto. No, por supuesto, sí, no, esto va a quedar, algo va a quedar. No sé si mucho, pero algo va a quedar. Sí, sí. Va a tardar un tiempo. ¿Alguien más tenga alguna pregunta que quiera hacer? ¿Algún comentario incluso? Ahí aparece Estefanía Fernández, A ver. que dice, si todos los pacientes que ingresan a la guardia, sean sospechosos de COVID o no, deben ingresar con tapaboca. Sí, Ajá. claro que sí. ¿Qué hacemos si no utilizan en el momento de la consulta? Todos los pacientes tienen que utilizar el tapaboca. Todos los pacientes, porque así vienen de la calle y así tienen que ser recibidos en los lugares de atención. Si no tienen tapaboca, no deberían entrar a atenderse con nadie. Esa debería ser la regla. Bien. Facundo Duarte de ahí pregunta, ¿se desinfecta todo antes de cada uso? Saturómetro, esteto, termómetro con alcohol 70, ¿si es suficiente eso? Sí, claro, alcohol líquido hablamos siempre, ¿no? No alcohol en gel, ¿eh? Alcohol a 70 líquido, rociar un trapito y decontaminarlo después de haber terminado de atender a un paciente. Uh-huh. El alcohol en gel lo reservamos para la higiene, ¿no? Cuando corresponde, ¿no es cierto? Por supuesto, el alcohol en gel se usa cuando corresponde, que es para la higiene de manos, porque en verdad el gel lo que le da es un vehículo para que permanezca más tiempo en contacto con la piel y tenga más efecto virucida. Entonces lo usamos para esa instancia, no para decontaminar objetos inanimados. Ahí tenemos que usar el alcohol en un rociador al 70% o el hipoclorito también en un rociador. Pasa que el hipoclorito es más detersivo para algunos mobiliarios y mancha mucho más la ropa, por supuesto. Así que Claro. ¿Y el jabón, el lavado de mano con agua y jabón, comparado con el alcohol en gel? lo mismo, perfecto. Recuerden que el jabón saca la mugre, yo les digo así en castellano. A ver, el alcohol en gel no, el jabón saca, es como si ustedes lavan el piso, ustedes no pueden lavar con lavandina el piso, lo pueden desinfectar con lavandina. Lavarlo tienen que lavar con detergente, porque si no, o con alguna sustancia detergente quiero decir, ¿no? Porque si no la mugre que está pegada al piso no sale, lo mismo pasa en la mano, ¿de acuerdo? En tren de desinfectar está perfecto y es lo mismo. En tren de sacar la mugre es mejor el alcohol, perdón, el jabón y el agua. Bien. Creo que esto responde a la pregunta también que nos hace Nelly respecto a la frecuencia del mismo, la desinfección de los instrumentos de trabajo. Estamos hablando siempre de los mismos elementos de higiene, ¿no? Y de desinfección. Antonella pregunta si es necesario que sea un trapo o puede ser con papel para secar las manos.
Bien, el papel para secar las manos se puede utilizar. Lo que pasa es que es medio complejo porque el papel, fíjense, ustedes usan el papel para secar las manos y cuando lo pasan por arriba de una superficie se desgrana. Si ustedes tiran una solución acuosa arriba del papel para secar las manos, se desgrana, excepto que gasten 5 papeles, pongan uno atrás de otro. Siempre lo mejor es tener un trapo. Si no se puede, tendrán que hacerlo con papel. Si tienen un trapo, deberán también, recuerden, cada tanto, desinfectar el trapo. Donde se Ujú. desinfecta en una solución con hipoclorito diluido. Bien. Esto me recuerda una cuestión también que por ahí es importante respecto del secado de manos posterior al lavado. ¿Es importante? Sí, por supuesto, sí, sí. Si se lava las manos con agua y jabón, el secado es importante. Sí, sí, eso es así. Tiene que Bien, estar todo preparado, por supuesto. bien. ¿Y la cantidad de alcohol en gel que tenemos que usar para cada lavado de manos? Bien, la cantidad de alcohol en gel es ustedes saben que van a apretar una vez el dispenser para que salga una porción generosa de alcohol en gel. Y lo más importante es cuánto tiempo y cuál es la técnica que van a utilizar para desinfectarse las superficies, digamos, de las manos. Entonces, yo les aconsejo que lean los tiempos del lavado de manos, se tomen todo el tiempo, eso es otra cosa que decimos siempre, porque esto no es una emergencia. Uno se puede tomar todo el tiempo que quiera, no importa. Si se tienen que tomar 35 segundos, tómenselo. Pero lo correcto es, lo que hay que hacer correctamente es no dejar pasar ninguno de los momentos de lavado de manos. Está que ahí está pegado en todos lados, se lo mandamos a ustedes si quieren para que lo vean, pero es muy sencillo. Bien. En este momento también hay otra situación en la ciudad de Rosario. Creo que la mayoría de los que está aquí en esta charla es de hospitales, va a ir a hospitales que están en Rosario y en la zona. Tenemos un problema que va por fuera de lo que es la pandemia de coronavirus y es el dengue. Eh, Respecto a eso me gustaría hacerle va a preguntarte a vos en realidad sobre las recomendaciones que ya todos conocemos, pero si te parece que es importante que tomemos alguna en nuestra práctica, ¿no? Bien, ustedes saben que estamos conviviendo con una epidemia dentro de una pandemia, digamos, para ser así bastante esquemático. El dengue se va a presentar con pacientes febriles que ustedes pueden confundir, que pueden tener criterios de COVID, y lo van a tener que eso lo van a vivir día a día. Nosotros lo vivimos todos los días y sobre todo en los centros de salud. Allí las recomendaciones cambian, ¿de acuerdo? Porque el problema no, ustedes todos los pacientes febriles los van a tener que atender como si fuesen COVID, con todas las medidas precautorias. Porque si tiene dengue, a ustedes como personal de salud no les va a implicar ningún peligro. Lo que les pido es que sí tengan en cuenta, para ayudar a la persona con la que esté con ustedes, cuáles son las medidas que deben tener para decir a los pacientes una vez que se retiran de los lugares de atención, ¿no? Que son distintas a lo del COVID. Hay veces que va a convivir y le van a tener que dar 1.000.000 de indicaciones hasta contrapuestas, ¿viste? Porque con el COVID hay que abrir las ventanas y con el dengue hay que cerrarlas. Bueno, veremos cómo nos arreglamos, pero siempre leer y releer un poquito todas las situaciones, sobre todo teniendo en cuenta que algunos dengue se nos han complicado, teniendo en cuenta eso, leer bien las recomendaciones para los pacientes que se van del hospital con sospecha de dengue. Bárbaro. Franco nos pregunta, dice, si desde el Ministerio de Salud se prevé un rebrote a nivel provincial. No sé si es a nivel dengue, que estamos en un brote epidemiológico, como decía recién Damián, o si hace referencia a la pandemia de coronavirus. Bien, si es por el dengue, yo creo que con la época estival que se va abandonando vamos a tener mucha más suerte porque el mosquito a las temperaturas bajas que estamos teniendo, hoy no es el caso y mañana tampoco, ¿no? Pero lo que venimos teniendo y manejando, el mosquito nos adapta bien. O sea que lo que tenemos que hacer es educación para el año que viene. Va a ir bajando, yo creo que va a ir decreciendo el número de casos. Puede sostenerse un tiempito más, pero debería ir decreciendo. Con respecto al COVID no tenemos ni idea, Franco, porque todo lo que la futurología que se hizo fue en vano. La verdad que fue en vano, porque nos hemos equivocado de cabo a rabo. Yo creo que si nosotros tenemos las medidas de aislamiento y distanciamiento social se siguen cumplimentando y la salida del encierro se sigue haciendo paulatina y la gente sigue haciendo caso, vamos a tener casos, pero va a ser de mucha menor cuantía que lo que hemos visto en el resto del mundo, digamos, o en algunos países del resto del mundo. De hecho, se empieza a superponer ahora con
cuadros virales propios de la época diferentes a coronavirus, digamos, con esto, por suerte, como decías, hoy hace calor también, pero bueno, se superponen cuadros alérgicos, cuadros virales respiratorios no COVID, y en ese sentido va a ser difícil diferenciarlo y la mayoría va a requerir seguramente un hisopado, ¿no es cierto? Y sí, por supuesto, la idea es que se pueda terminar hisopando a la mayoría de la gente. Esa sería lo ideal. E incluso que podamos desarrollar algunos de los trabajos que estamos en este momento desarrollando, que se pueda medir hasta en saliva, digamos, para que no sea tan cruento. Pero me parece que en cuestión de testear, se debería testear a la mayor cantidad de gente posible. Sí, Ujú. sí. Y hay una idea como que con el transcurso del tiempo, digamos, la curva plana va a existir, pero que mucha gente va a estar contagiada y con defensas creadas, muchos asintomáticos. ¿Eso qué lectura haces al respecto de esa posibilidad de que tengamos todas las defensas, por ejemplo, en algún tiempo, antes que llegue la vacuna? Sí, a ver, es bastante complejo todo esto. Yo lo que digo es, vamos a tener que convivir, porque no vamos a poder estar guardados dentro de nuestros lugares toda la vida. Vamos a tener que convivir. En la convivencia va a aparecer el contagio. En el contagio va a aparecer la inmunidad natural. Tendremos que ver cómo se comporta el virus cuando se encuentre con toda la inmunidad natural fuera, si no será capaz de mutar, si no será capaz de mutar. Es un virus que ha presentado varias mutaciones. Mm. Por lo pronto, cuanto más se contagien, menor o sea, más freno se le va a poner al virus. Recuerden que es un virus muy inteligente. Yo creo que hay muchísimos más casos positivos en el mundo, pero muchísimo más de lo que se dicen, porque en verdad, quizás al fin del camino nos demos cuenta que la mortalidad era baja y que la capacidad infectiva era muy alta, es muy inteligente, infecta mucho, a veces sin que nosotros nos demos cuenta, es muy asintomático, para poder seguir replicándose. Los demás virus que tienen alta mortalidad no han podido transgredir los límites de pequeños lugares, por ejemplo el ébola. Y el ébola no llega a otros lugares porque mata enseguida y tiene alta mortalidad, entonces es difícil de contagiar. Pero esto se las ha arreglado para contagiar a mucha gente. Yo creo que si testearíamos masivamente nos encontraríamos con una gran sorpresa, me parece a mí. Facundo pregunta si hay inmunidad de rebaño confirmada para el COVID. No, no, no es por lo que les decía recién, no estamos seguros que se inmunice el rebaño y entonces hacemos de... Seguramente en este momento si se inmuniza la mayoría de la gente, es tomarme, pero no sabemos qué puede pasar después. Ujú. Y respecto de la infección en el personal de salud, digamos que es algo que en otros países ha sido muy complicado. ¿Crees que nosotros podemos llegar a tener personal de salud en número significativo comprometido o crees que estamos dentro de las condiciones generales de la población general? A mí me parece que nosotros tuvimos una cuestión importante que fue que nos preparamos, digamos, nos preparamos. Si bien se pueden achacar muchísimos defectos, que los hay algunas dos o tres virtudes importantes y dentro de esas tres virtudes la principal es que nos preparamos. Nos puede ir mal, pero tenemos chance de que nos vaya bien. Y de hecho nos ha ido mejor que en otros lugares. La vimos venir y reaccionamos. Así que no sé, yo quiero tener fe de que sea así, y de que no estemos que no tengamos que darnos de baja mucho personal de salud. Igualmente hay que cuidarse mucho. Tal cual. De igual forma viene siendo como que hay una población de personal de salud que ha tenido que hisoparse por ser sospechoso y se ha descartado. Eso es bueno, en cierta forma, responde un poco también. Hay una pregunta ahí de una compañera de Lady Martínez que nos pregunta en caso de comenzar con síntomas, si lo comunican a la instructora o el instructor a cargo del efector y también a nosotros. Lógicamente, eh, como cualquier persona que tiene síntomas, esto se lo estamos pidiendo a todo el personal de salud, que antes de ingresar al hospital, antes de llegar al hospital, lo comuniquen para poder tomar las medidas adecuadas de hisopado. No sé también en esto cómo nos manejamos. Perfecto. Hay dos escenarios que se pueden dar. Uno, que ustedes comiencen con síntomas en su domicilio, para lo cual nos van a avisar a nosotros, pero van a llamar al 0800, que es la medida que toma la provincia para ir a su domicilio e hisoparlos o hisoparlas. Otro caso puede ser que ustedes vayan a la guardia y empiecen con fiebre y odinofagia. Ahí nos avisarán nosotros también, pero le darán aviso al jefe de la guardia. Allí pueden ocurrir dos cuestiones: que se hisopen directamente allí o que se pongan un barbijo y se retienen a su domicilio para ser hisopados por el 0800.
La cuestión es la siguiente, nosotros tenemos que lograr que si empezamos con síntomas, no tengamos que dar de baja hasta tener el resultado del hisopado a los demás compañeros o compañeras que trabajan con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestro barbijo puesto, tapabocas puesto y nuestro cubrefacial, dependiendo de las circunstancias, nuestro cubrecara puesto que sea, y mantener el distanciamiento social, cuestión de que si empezamos con síntomas, ningún compañero que está alrededor o compañera se tenga que ir a su casa a hacer cuarentena hasta que sepamos el resultado. Eso es fundamental, por eso hay que cumplir a rajatabla la utilización de elementos de protección personal, porque si no, uno tiene síntomas, se tiene que ir a su domicilio y automáticamente ya hay compañeros o compañeras que van a tener que entrar en cuarentena hasta que sepamos cuál es su resultado. Entonces les pido con eso mucho cuidado, es cuidarse uno y cuidar a los demás. ¿A qué consideramos contacto estrecho, Damián? Contacto estrecho, bueno, hay muchas definiciones. Ustedes se agarran las normativas del Ministerio de Salud de la Nación, ahí aparecen los contactos estrechos, haber estado por a menos de 2 metros sin el equipo de protección personal de uno u otro lado puesto correctamente, haber compartido el trabajo en ese lugar por más de 15 minutos, por más de 15 minutos, digamos, en el mismo sitio físico, ¿no? Pero si uno lo pasa a la realidad, el contacto estrecho es aquel personal que está conviviendo con uno en el trabajo diario. Si uno va a hacer un turno de 24 horas y estuvo con no sé, una enfermera o un enfermero, digamos, o un médico o médica compañero o compañera, con el cual frecuentó en esas 24 horas 15 veces. Quizá no estuvo más de 15 minutos, ¿de acuerdo? En total, pero estuvo totalmente frecuentando y tocando los lugares que están contaminados si esa persona está realmente infectada. Y bueno, allí uno tiene que estar seguro de haberse lavado la mano correctamente, en tiempo y forma, de haber utilizado el tapaboca o barbijo quirúrgico. Por eso hacemos tanto hincapié, porque después el tema del contacto estrecho se pierde mucho, esto de que sea tan a rajatabla, ¿de acuerdo? El uso del baño es uno de los más grandes, ¿no es cierto?, que califica para contacto estrecho. Y el uso del baño, claro, el uso del baño, que es un lugar común, es un lugar que tiene que estar correctamente higienizado y aseado continuamente, y cuando uno, pero esto es muy sencillo, cuando uno ingresa, antes de ingresar, alcohol en gel, al salir del baño, alcohol en gel o lavado de manos con agua y jabón, digo, ¿no? Cualquiera de las Ujú. dos. Antes y después de salir, para que ese baño esté lo menos contaminado posible y para que uno cuando salga no tenga contaminado las manos, que es el vehículo más importante para llevar el microorganismo. Bien, bárbaro. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Me parece que está bastante amplia el paseo que hemos hecho por todos los temas, me parece más importante. No sé, Damián, si te ocurre algo más. No, no solo, no sé si hay algo más. Acá hay una pregunta más, me parece, A Rodo. ver, sí, si podés leer, ahí Ah, está. sí, ahí está. John Castañeda, ¿alguna recomendación en particular a la hora de ir a comer en las instituciones, aparte del lavado de manos? No, está, lo que dice John está bueno, por esto. Si uno va a comer, no va a comer con el barbijo puesto, obviamente. Por eso, vuelvo a repetir, ¿Me allí eso pasas el cargador? debe estar bien estandarizado en el lugar donde uno trabaja. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que cuando uno va a comer, tiene que haber la menor cantidad de posible en el lugar, de gente posible en el lugar donde va a comer, con las correctas medidas de distanciamiento entre una y otra persona, lo más lejos posible, y por supuesto con el dispenser de alcohol en gel en el lugar donde esto quiera comer. Bárbaro. Hay espacios compartidos en general en que es difícil mantener la medida. En los espacios, las salas de médico en general, el mate es lo más común al respecto. Hoy en día está prohibido compartirlo y Por es supuesto, necesario recordarlo, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. No compartir el mate y en lo posible no tomar mate, digamos. En lo posible. Bien. Nosotros a estos compañeros le hemos pedido a todos que lleven vacunas del personal de salud. Eh, algunos, digamos, me gustaría aclarar algunas cosas sobre el calendario de vacunación para el personal de salud, si se puede, muy cortito. ¿Cuáles son las que serían importantes que tengan todos para recordarles a ellos, para sus compañeros también?
Bien, por supuesto. Hay tres que son fundamentales, después podemos discutir todas las demás. Pero es fundamental que tenga la vacuna para la gripe, sin dudarlo, porque sin eso es imposible ir a trabajar, digamos. La vacuna antigripal la tienen que tener todos colocada. Que todos tengan que tener colocada la vacuna para hepatitis B. No olviden que son 3 dosis y que tienen que tener, al mes de haber terminado la tercera dosis, tienen que dosar los anticuerpos antiantígeno superficie para ver si la vacuna eh, ha generado inmunidad o no ha generado inmunidad. Y por supuesto, chequear el esquema de vacunación con respecto a la vacuna doble adulto. Eh, o triple bacteriana celular, ¿no? Eso es fundamental. ¿Mm? Bárbaro. La UCRAC ni individual, bueno, el mate individual es difícil sostener lo que sea individual, pero bueno. Es un es un medio, es un vehículo más. Yo digo no. Digo, es un vehículo más. Es un vehículo más que lo tocás, lo tenés, lo tocás 20 veces, lo pones arriba de la mesa, tiene la bombilla, la sacás, la yerba. Es un vehículo más. Si se pudiese no tener, sería mejor. Si van a tomar mate, tiene que ser individual. Sí. Sí, en general, otra de las cosas que se trata de hacer es de que haya espacios, digamos, destinados a comer, diferente al lugar donde se trabaja, y que la higiene en ese espacio también tiene otro ritmo, otro circuito, se limpia antes de comer, se limpia después de comer. Entonces, si el mate es en ese espacio, también uno disminuye las chances de que haya contagio, pero bueno, sí, tratar de evitarlo, me parece importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que tenga alguna inquietud, dudas? Igual seguimos abiertos a cualquier comentario, ¿no? Que pueden hacerlo, ya les digo, vía telefónica, lo que quieran, de eso, no se olviden. Sí. Genera como bastante miedo en algunos lugares, en algunos espacios de trabajo, el tema de los elementos de protección, la bioseguridad en general. A mí me parece que es necesario hacer más bien una búsqueda real de información para poder saber cómo manejarnos. Y en ese sentido creo que uno puede disminuir el miedo. Nelly pregunta si se duerme en el lugar. Interpreto respecto a las condiciones de higiene y bioseguridad en los espacios de descanso. ¿Hay alguna recomendación también? Y los espacios de descanso son todo una cuestión, nos generan toda una cuestión, porque los espacios de descanso son compartidos en general. Por lo tanto, si vamos a quedarnos a dormir en un espacio de descanso que va a ser compartido, los compañeros o compañeras tendrán todos, ninguno deberá tener ningún síntoma, por supuesto, y deberán guardar la distancia entre cama y cama. ¿Mm? Eh, Eso no olvidarlo. Colocar las sábanas al momento de usarlas y cambiarlas cuando uno las deja, es decir, tiene que ser Ah, con uso de sábana individual. Eso es importante porque habitualmente bueno, uno que ha hecho guardia sabe que los lugares donde uno va a descansar habitualmente están complicados en eso porque nadie, nosotros mismos somos bastante desastrosos. Entonces presten atención a no acostarse en una sábana que esté usada, y pidan que sea nueva. Me parece que eso es importante. por supuesto, ni hablar. Bien. Ahí preguntan algo específico sobre el prolapso de la válvula mitral, si está dentro del grupo de riesgo. Eh, bueno, ahí, no sé, Damián, ¿qué opinas vos como infectólogo? Yo como cardiólogo tengo mis apreciaciones al respecto. Sí, podemos charlarlo porque en verdad hay muchas cosas de las que uno no... a ver, hay muchas cosas que son charlables, digamos. Lo del prolapso de la válvula mitral, que yo recuerde, lo debería ver, no lo leí en ninguna guía. Ustedes saben que las guías tienen disidencias, ¿eh? No lo leí en ninguna guía, en particular con respecto al COVID. Sí lo he leído para otro tipo de patologías. Pero es una cosa que deberíamos específicamente charlarlo, yo creo que entre infectología y cardiología, obviamente, para evaluar el paciente o la paciente en general, más allá de su válvula, más allá de su prolapso de válvula mitral, quiero decir. Si está sobrevalorado el diagnóstico de prolapso de válvula mitral históricamente, después con el paso del tiempo se ha visto que en realidad ese tal prolapso suele ser un movimiento de la válvula dentro del rango de la normalidad y que no está asociado tanto con patologías ¿No? como se pensaba antes. Ahí también puso el número de teléfono que Cristian nos pedía el contacto, y creo que eso para la urgencia sirve un montón, y también saben que tienen el correo electrónico del medicato, este,
cualquier duda específica será trasladada al doctor Lerman también para evacuar, obviamente. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, podemos igual seguir conectados, como decíamos, por el WhatsApp cuando quieran y a su disposición. ¿De acuerdo? Bárbaro, Damián, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando. Les agradezco a todos los que participaron hoy y los esperamos en la próxima, que probablemente sea en un tiempo prudencial como para que puedan ir aprovechando el inicio del ciclo del medicato ahora esta semana. Hay varias, varias plazas que ya se contactaron, y si alguna les falta contactarse, nos avisan por correo electrónico, pero creo que están todos ya en marcha para arrancar el lunes. Y nos empezamos a ver en el hospital de simulación. Les puse en el mail que no hace falta que lleven nada más que mirado el video de la SATI respecto a manejo de la vía aérea. Y por último, obviamente vayan con su cubreboca como todo el mundo y las medidas de bioseguridad de aislamiento eh, en en el camino. A Hospital Centenario creo que los estaban contactando entre hoy y mañana para arrancar el lunes por una videollamada, porque son muchos. Así que es una plaza muy grande. Igual ahora mismo pregunto cuándo es y les aviso por mail para que estén atentos a esa reunión. Sí, los que están afuera, FIAMA, van a también poder participar de la capacitación en manejo de vía aérea. Eh, Incluso hemos arrancado por las ciudades alrededor de Rosario, como Villa Gobernador Galvez, Baigorria, y les vamos a pasar también una agenda, para todos los que puedan viajar y venir a capacitarse. Bueno, Bueno, chicos, muchas gracias a todos y a todos y nos encontramos cuando quieran. Gracias, Rodo. no, por favor, Damián, muchas gracias a vos. Que Buen pasen fin de semana para todos. un- Hasta luego.